¿Cómo le va? Muy buenas noches. Desde luego lo saludo, le doy la bienvenida y le sugiero algo. Desde este momento comienza a entrar aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde hay unas rosas absolutamente preciosas, amarillas, las va a disfrutar mucho. ¿Cómo? Bueno, pues participando en nuestra conversación de hoy, mandándonos sus llamados que son siempre tan importantes, pues para nosotros aquí en el estudio y desde luego para nuestros invitados. ¿Sabe qué vamos a hacer hoy? Vamos a acercarnos al mundo de la inmigración a través del cine. A través de una película que hasta el momento ha obtenido por lo menos 41 premios. Digo por lo menos porque no dudo que ahorita ya haya recibido otro. El más reciente se le otorgó a su director. Es justamente nuestro invitado de hoy. Se trata de Diego Quemada Díez. Yo voy a ser sincero como siempre, como suelo hacerlo con usted. No tenía mucha información acerca de él, pero conforme he ido progresando en ese sentido, he ido descubriendo un director impecable, nítido, que tiene una virtud muy grande, es incapaz de abusar de las situaciones. Y mire que si algo se presta a esto, es justamente el lamentable fenómeno de la migración. ¿Por qué nos interesa tanto? ¿Por qué abarca tantos espacios del periodismo, de la literatura y del cine? Bueno, pues porque a través de este fenómeno se ven, se traslucen los enormes errores, los defectos, las fallas de nuestras sociedades, empezando por la desigualdad, terminando por la corrupción y la injusticia. Está Diego con nosotros, me da muchísimo gusto saludarlo y desde luego darle la bienvenida y pedirte que te sientas en tu casa, o en tu estudio, mejor dicho. Muchas gracias, Cristina, me emociona mucho estar aquí. Me encanta conocerte, ya sé algo más de tu trabajo y desde luego de qué película estamos hablando. Ya le dije de La Jaula de Oro. ¿De qué se trata? De tres jóvenes que, como tantos otros sudamericanos, salen en busca de la realización de un sueño, de una mejor vida. ¿Quiénes son estos jóvenes? Tres actores absolutamente fascinantes. Pero desde luego yo quiero empezar por la historia. ¿Cuál es el principio de La Jaula de Oro? ¿Dónde comenzó? Estaba haciendo un documental en Mazatlán, en Sinaloa, era el 2003. Es La Morena, ¿no? Sí, sí, La Morena. Y que estuvo en Morelia en el 2006, por ahí. Y entonces, bueno, yo había leído un artículo de un periodista que se llama Sam Quiñones, de esta colonia que es la Francisco Madero, en Mazatlán. Había acabado mi primer cortometraje y estaba buscando pues, una nueva historia que contar. Y el primero, Quiero ser aviador. Ese fue después. O Una silla es una silla. Exacto. Que no lo encontré una por mesa, ninguna. Una mesa es una mesa. Se llama, sí. Bueno, cambió de mesa, así ya no está tan mal. Sí, esa era una historia de un anciano que cambiaba el nombre de las cosas, que trataba de reinventar la realidad para inspirarse, pero a la vez eso mismo, al reinventarse ese lenguaje, eventualmente olvidaba el otro lenguaje, cambiaba el nombre de las cosas y eso le desconectaba de la gente, ¿no? Siempre me ha interesado el tema del lenguaje como metáfora, por eso también en La Jaula de Oro hay un personaje indígena que no habla español, pero bueno, luego igual entramos más Entramos en ese materia, tema. pero hay que decir que es una especie de doble migración, porque es un hombre que sale de su tierra, que deja su tierra, Guatemala, Sí. y que está en la más absoluta soledad, porque nadie lo entiende, y él no entiende nada de lo que está ocurriendo. Con lo único que sueña es, creo yo, por lo menos por su expresión, es con ver la nieve, por llegar al norte y ver la nieve. Sí, sí. Por otro lado, yo lo que quería también era que a partir de escuchar a alguien que no entendíamos su lengua, pudiéramos darnos cuenta que en el fondo sí nos entendemos o que sí podemos llegar a entendernos, ¿no? Entonces, lo bonito yo creo que también está en este personaje es que todo el mundo entiende cuando se enoja. Bueno, hay una gestualidad en el cuerpo. Sí. Basta con tocar a una persona así, sí, para que ella sepa qué le quieres decir. Si la estás rechazando, la estás aceptando, la estás invitando, estás entendiéndola, no sé, muchas cosas, ¿no? Sí. Sí, yo lo que quería hablar era de, o sea, el personaje es Tzotzil, es de las montañas de Chiapas. Lo que pasa es que no hay una escena en la película que explique eso, entonces
como en un momento dado uno de los, Juan, el otro, el guatemalteco, trata de quitárselo de encima con los policías, entonces lo acusa de guatemalteco. Pero además le pregunta, es tu tierra, extrañas Guatemala, ¿verdad? Sí. Hay un momento que le pregunta, entonces sí uno entiende que es de ahí, Sí. y se nota por su físico. Sí, eso es un poquito, bueno, es un detalle que la verdad no queda muy claro en la edición, pero bueno, lo importante era que era un personaje indígena, porque también lo que quería hablar era de lo absurdo de las fronteras, y realmente Guatemala, Chiapas, el sur de México, pues todo es, son fronteras muy recientes. Pero todos son fronteras, sí. de aquí para acá hay una frontera. Sí, claro. Sí, hablar de no solo de las fronteras físicas que hemos creado entre nosotros, ¿no? Muros, lenguas, nacionalidades, documentos, sino también de las barreras raciales y de las barreras sociales y de tantas otras barreras que existen, ¿no? Entonces, eso era un poco el tema principal alrededor del que quise trabajar y también sentir que más allá de todas esas cosas que nos separan, todos compartimos la experiencia humana y sobre todo a nivel político cuestionar el enfoque de la criminalización y el encarcelamiento de los migrantes, como es la política en boga, sobre todo en los países del norte, y la militarización de la frontera, ¿no? Entonces, mostrar toda la situación desde su punto de vista, que la gente asocia realmente la migración de Centroamérica y de México con la pobreza y con la violencia, y mostrar que alguien de Kansas, que alguien de Suiza, que un francés, pueda entender por qué la gente está migrando, pueda ver la realidad desde otro punto de vista, desde el punto de vista de ellos, y impactar la percepción de un migrante centroamericano y de un migrante mexicano. Es una historia contada de una manera completamente lineal. Diríamos que va en el sentido en que ve el tren, en que va la bestia, que es otro de los personajes. Y desde luego hay uno real que da una sensación o produce la sensación de que en realidad no estamos viendo una historia construida, hecha, inventada, imaginada, sino que es parte de la realidad. Y es el padre Solalinde. Aparece un momentito con los migrantes y les dice provechito. Y eso me encantó porque estas personas necesitan cariño, necesitan afecto, buenos tratos. Después de que son maltratados en todas partes, explotados y demás, hay alguien que les diga, muchachos, vénganse a sentar a comer. Pero esa palabra, provechito, lo describe perfectamente bien. Sí, el padre yo lo conocí gracias a un amigo Fantástico. Periodista, un compañero tuyo, Juan de Dios García Davis. Mucha gente me ha ayudado para hacer esta película. También las comunidades indígenas de tzotziles, ¿no? El maestro Enrique de Celali, amigos míos Chac, un amigo mío Maya, un amigo Celtal, Pedro, bueno, mucha gente me ha ayudado, ¿no? Pero Juan de Dios, yo creo que era el 2007 o el 2006 me llevó a conocer al padre y aún, o sea, se acababa de comprar el terreno donde ahora tiene el albergue, sí. y no había construido nada, o sea, los migrantes los recibía, los iba a esperar al tren y los llevaba ahí al terreno donde estaban seguros de que los secuestraran, y allí pues averiguaba, él es siempre amigo de los maquinistas, hablaba con ellos, oye, ¿cuántos vienen? No, 300, entonces preparaba pues según la cantidad de frijoles, compraba tortillas o conseguía donaciones en los mercados, y ya tenía todo preparado pues, cuando llegaba el tren y dormían allí en su terreno, ¿no? Y me impactó muchísimo cuando lo conocí, ¿no? Un ser humano extraordinario, que se jugaba la vida ya entonces todo el tiempo, estaba en primera línea de fuego, haciendo un trabajo de campo muy importante, ¿no? Y bueno, y muy crítico con el Vaticano, muy crítico con el materialismo, con el consumismo de Estados Unidos, muy crítico con las estructuras religiosas y políticas del norte de México y de todo, y tremendamente rebelde y valiente, ¿no? Y entonces a mí me pareció extraordinario. Entonces nos hicimos muy amigos y desde entonces me asesoró y eventualmente pues dije, pues quiero que tenga un papel en la película. En ese momento él estaba escondido, era la época cuando filmamos la película. Estaba amenazado, ¿no? Estaba amenazado, sí. Filmamos la película justo antes de las elecciones, y de hecho una parte de la película la filmamos durante las últimas elecciones,
Y él nada más dijo, Diego, no te preocupes, yo voy a estar ahí. A través del asistente de dirección dijo, nada más díganme el día y la hora y yo ahí estaré. Y ahí estuvo, o sea, no sabemos de dónde vino y cómo llegó, pero estuvo el día del llamado y bueno, y tengo muchas ganas que vea la película porque creo que aún no la he visto. Seguramente Sí. ya la habrá visto y si no, y si nos está viendo, padre, ojalá que así sea, lo cual me daría muchísimo gusto porque lo respeto y lo admiro enormemente. Véase porque sale muy bien y con una naturalidad absolutamente incomparable, o mejor dicho, sí, comparable a la naturalidad de los tres actores que aparecen y que encarnan a Juan, a Sara y a Chanuk. Chauk. Chauk. Sí. Chauk. Vamos a ver, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿De dónde salieron? Tengo entendido que cuando hiciste el casting se presentaron 3,000 jóvenes haciendo las pruebas. Sí, sí. La idea que tenía siempre con la película era que trabajáramos con no actores. O sea, la idea original era vamos a darle voz a los migrantes y, o sea, a partir de, es que volviendo un poco al origen del proyecto, nada más para contextualizarlo todo, ¿no? Estoy en Mazatlán haciendo este documental, conozco a un taxista que se llama Toño. Toño, claro. Si estás por ahí te envío muchos Lo saludos. mencionas y me da Gracias. mucho gusto porque es un personaje muy importante para ti. Bueno, Toño, nos hicimos muy amigos, el taxista, y me dice, oye, pues ¿por qué no te vienes a vivir a mi casa con mi familia? Imagínate. O sea, gracias a él pues empezó todo esto y acabé, bueno, yo dije, pues sí, entonces pues me quedé a vivir en su casa, con su familia, con la Chonita, la que era su mujer entonces, y sus hijos, y la casa estaba sobre las vías del tren, porque la Chonita, su papá era maquinista, era ferrocarrilero, y entonces pues les habían dado un terreno allá. Y entonces todas las mañanas llegaba el tren lleno de migrantes y bueno, era impresionante. O sea, yo en esa época no salían las noticias, ¿no? Esto era el 2003. Los veías, los escuchabas sobre todo. Sí, entonces nos venían a pedir comida, tortillas, muchos venían descalzos, ¿no? Se habían robado o iban con lo puesto y otros pedían que si se podían bañar, pero la mayoría necesitaba agua, estaban sedientos y tenían hambre, ¿no? Entonces pues les dábamos y ahí empezamos a platicar con ellos. Me quedé casi 3 meses en casa de Toño y entonces todo ese tiempo, pues cada día íbamos en el tren que llegábamos. ¿Y sabes a dónde vamos ahora? No a un tren, sino a un corte que es necesario. Regresamos enseguida. Sí. No dejen de llamar, ya lo están haciendo. Y al cabo de unos minutos les agradezco que se queden aquí, que estén con nosotros a través de sus llamadas. La señora Gloria Sendejas dice, quiero preguntarle a Diego Quemada qué consejo puede dar a los chicos que quieren estudiar cine y qué habilidades o aptitudes deben tener para poder estudiar esa materia. Pues yo creo que hay muchos caminos, ¿no? para llegar a hacer películas. Ninguno es el correcto, cada uno tiene que encontrar su propio camino, ¿no? Hay personas que llegan a la dirección a través de la actuación o del teatro, hay personas que llegan a la dirección a través de ser editores, de ser escritores, de ser técnicos, ¿no? De hacer incluso animación, ¿no? Entonces, y hay muchos que ni siquiera han ido a la escuela de cine. Entonces, yo creo que lo importante es, lo más importante es disolver los bloqueos que uno mismo tiene para confiar en su propia voz. Eso es lo más difícil. Dicen que para ser escritor, sobre todo hay que leer. Y yo creo que para ser cineasta hay que ver mucho cine. Creo. Y creo también que una persona que dirige o que actúa, lo que pasa es que desea contar una historia. Claro. Desea reflejar la vida a través de una historia. Sí. Alguien decía, creo que Pessoa, la vida no basta y por eso existe la literatura. Yo creo que la vida y la literatura no bastan, por eso existe el cine. Claro. Porque nos cuentan de otra manera.
Claro. Sí, sí, leer es importante, empezar a escribir cuanto antes, hacer fotografías, ¿no? Porque al final es un medio visual, hay que aprender a contar Claro. historias visualmente. Íbamos a hablar de los actores. Sí. ¿De dónde salieron estos tres jóvenes actores brillantísimos? Sí, entonces, entonces, cuando estoy en Mazatlán con mi amigo, empiezo a recopilar testimonios y así continúo durante 6 años, ¿no? Recopilando testimonios en Mazatlán, en la frontera en Tijuana. Perdón, ¿desde entonces ya tenías idea de hacer esta película? Sí, sí. Desde precisamente entonces. esta. Sí, sí, La Jaula de Oro, siempre era La Jaula de Oro, sí. Porque siempre era desmitificar Estados Unidos, era parte de los objetivos, empezar a destruir ese mito, ¿no? Empezar a desmoronarlo y empezar a mostrar que era una trampa, ¿no? Como muchos de ellos también me contaban ya cuando habían llegado al otro lado, ¿no? Entonces, siempre había una cuestión de denuncia de una situación de desigualdad social, no solo dentro de los países, sino también a nivel de norte-sur. Y entonces me ocurrió que, ¿por qué no, para tener mayor impacto, lo concentro en niños, ¿no? Yo aprendí eso cuando hice Quiero ser piloto. En La Jaula de Oro son 600 testimonios concentrados en 4 niños. En Quiero ser piloto son unos 50 testimonios de niños huérfanos concentrados en un niño, ¿no? Entonces ahí es donde yo aprendí la técnica y también aprendí el poder y la fuerza de concentrarlo en niños, ¿no? Entonces empecé a tener esta idea de decir, ok, ¿por qué no cuento esta historia a través de 2 niños principalmente, ¿no? Y de una chica? Y a través del conflicto entre ellos, hablo de lo que nos une, ¿no? Hay algo importante. La muchacha que interpreta el personaje de Sara es Karen Martínez, pero la primera escena es realmente terrible, ¿no? Es alguien es una muchacha que entra a un baño público y empieza a cortarse el cabello con unas tijeras, así de cualquier manera. Pero hay enseguida una secuencia impresionante. La muchacha toma una venda y se aprieta los senos para parecer hombre y convertirse en Osvaldo. Si una persona que hace eso está dispuesta a todo, claro, y está sola y sabe que no tiene ayuda más que ella, y entra a saco sobre lo único que posee, que es su persona. Sí. No tiene nada más. Eso me lo contó Sara, que la Sara Real, que era una chica que conocí en Caja Lúdica en la ciudad de Guatemala haciendo entrevistas. Y ella me contó que cuando tenía 12 años, su mamá se fue con ella, se la llevó a Estados Unidos y lo primero que hizo fue cortarle el pelo, ponerle una venda en los pechos y disfrazarla de hombre para que no la violaran, ¿no? Hay algo importante. Sara, en el momento de que se vende el pecho, toma una pastilla. No alcancé a ver el nombre de la medicina. Sí. ¿Qué es? Es una pastilla anticonceptiva. Por si la violan en el camino, que es lo que realmente ocurre. Entonces, a partir de todos esos testimonios, uno se va empapando y luego vas tomando elementos, ¿no? Es muy difícil, es un proceso muy difícil porque es como una construcción, o sea, estás haciendo una construcción, pero siempre a partir de elementos de la realidad, ¿no? A mí me gustaba mucho de niño, con mis amigos jugaba mucho al Lego, ¿no? Y a veces siento que había ahora me di cuenta que había como un paralelismo, ¿no? Con todas estas piezas que tenías, ¿no? que en este caso tenía miles de piezas, porque de cada testimonio había miles de historias. Vas agarrando y vas construyendo y bueno, esto con esto. Entonces, se me ocurrió pues concentrarlo, o sea, que el personaje femenino se tuviera que transformar para sobrevivir, ¿no? Este viaje y que luego eso obviamente tuviera un giro, ¿no? Hay un personaje con una fuerza extraordinaria, es Juan. Es la rabia, es la desolación, es el silencio. Habla poco, actúa con el cuerpo de una manera impresionante, aunque muy poco. Sí. La forma en que mueve los brazos, se sacude la cabeza, cualquier cosa así, ¿no? Sí, Brandon es extraordinario. Un excelente actor. Es extraordinario. Brandon, en el rodaje le llamábamos Marlon Brandon, ¿no? Pues sí. Porque era extraordinario. Yo otra cosa que aprendí en Quiero ser piloto fue... en Quiero ser piloto era una víctima, ¿no?
personaje. Y entonces dije, no, en La Jaula de Oro no quiero una víctima. En La No Jaula son de Oro, víctimas de la sociedad. no, quiero a alguien... Estos que van Sí. en el tren no son víctimas de la sociedad, pero más víctimas quieres. Pero quería hacer un personaje que tuviera claro dónde quería ir, que fuera, digamos, a la suya, que fuera egoísta, pero que tuviera una fuerza extraordinaria, como que pase lo que pase, yo voy a llegar, ¿no? Y entonces, o sea, lo que quería hacer, volviendo a lo que es al tema de la película, porque al final todo gira alrededor de eso, ¿no? Es qué quieres comunicar. Entonces, claro, yo quería comunicar qué es lo que nos une más allá de lo que nos separa, ¿no? De las nacionalidades, de las lenguas, de las fronteras. Y entonces dije, ¿por qué no articulo esta idea? En un momento dado se me ocurrió, porque eso es lo más difícil en el cine. Tú no puedes contar una idea a nivel discursivo, no puedes decir, no, es que yo lo que quiero hablar. No, no puedes, porque tienes que contar las cosas con acciones, con personajes, con conflictos. Entonces dije, ¿por qué no cuento la historia a través de un mestizo que cree en el sueño americano, que es muy materialista, que es egoísta, que es cabrón, ¿no? Y un indígena que tiene mucho más arraigo con la tierra, que tiene una cierta poética, ¿no? Sin idealizarlo, obviamente, que tiene un conocimiento, una sabiduría, una bondad, ¿no? Que tiene un contacto con su corazón, el otro nada más está como en la razón y en la mente. Entonces, y a partir del choque de estos dos personajes y del conflicto, entonces hablo de lo que nos une y provoco la transformación de Juan, ¿no? Que Juan pase de ser un chico egoísta y desalmado a poco yéndose ablandando, y para el final del viaje no es la misma persona. Y yo quería provocar esa misma transformación en el espectador. Diego, no los idealizas, pero hay una escena muy poética, que es donde los dos niños se acuestan en lo que creo que es una ceiba. Son parte de ese árbol. Sí. Son parte de un árbol que somos todos, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, todo lo que compartimos, y la Tierra no es algo utópico, el planeta lo compartimos todos, entonces es parte de nuestra realidad. O sea, no es utópico ni es idealista hablar de que compartimos el planeta, porque es la realidad, y las fronteras son absurdas, son unas rayas trazadas así arbitrariamente, ¿no? Ya hemos hablado de Chauk, pero hay un personaje, un cuarto niño, que sale unos cuantos minutos en la película, pero que es un actor excepcional. Creo que se llama Carlos Chajón. Claro, y sí. simplemente él acompaña a sus amigos hasta un punto, hasta la frontera, entiendo, y dice, yo no voy. Pero es una actuación absolutamente maravillosa, porque te imaginas todo lo que está pensando, Sí. todo el miedo que tiene, Sí. lo mal que se siente dejar ir a sus amigos y lo que le espera atrás. Nada, él se condena, en cierta forma. ¿Quién es él? Es que son tantas cosas para hablar. Carlos apareció, bueno, volviendo al casting, vimos a 3.000 niños en la ciudad de Guatemala, llevó unos 8 meses, y luego otros 3.000 niños en las montañas de Chiapas, en las comunidades tzotziles y celtales, gracias a Celali y gracias al maestro Enrique. La idea entonces era, vamos a concentrar la historia en los niños y vamos a ir a las comunidades donde hay más pobreza y violencia. Bueno, en el caso de Guatemala, en las comunidades expulsoras, ¿no? de mano de obra hacia Estados Unidos. Vamos a ir a estos lugares donde hay 4 o 5 muertos todos los días por balas, y vamos a arriesgarnos y apostar por darles voz a estos jóvenes que no están recibiendo oportunidades, tanto por parte de su país como por parte del mundo en general, ¿no? Entonces, también un poco provocar con la película una reflexión, qué tipo de mundo estamos creando para nuestros hijos, ¿no? Para nuestros jóvenes, qué tipo de mundo los estamos apoyando a realizarse como personas y a realizar su misión de vida, que cada uno tenemos una, o les estamos poniendo obstáculos y dificultades para hacerlo. Yo creo que son personas completamente solas. Da la impresión de que no tienen a nadie.
aunque entendamos que tienen una familia, están solas, a nadie le importan al parecer. Ni siquiera a los que los explotan o los atrapan. Les importan por un momento para que arrojen lo que ellos quieren, lo que traigan, lo que sea, sus mochilas, dinero, lo que sea. Pero lo demás no importa. La última escena, cuando llegan a la frontera y los bajan de la camioneta de los narcos le dicen, ya están del otro lado. Y del otro lado es un desierto pavoroso, rodeado de montañas, donde los niños se ven completamente perdidos. No importa lo que les pase. Se pueden morir o les puede picar un animal, da lo mismo. Sí, la cosificación del ser humano sí. es parte de esta sociedad consumista que hemos creado, ¿no? Donde realmente eres lo que vales o eres lo que tienes, ¿no? Entonces, quería también hablar de eso, de la explotación del hombre, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero hablarte de algo mucho más sencillo, un corte. Muy bien. Regresamos enseguida. Por si a usted se le hizo tarde, se quedó atrapado en el tráfico y llegó tarde a la casa, bueno, pues quiero decirle que justamente hoy en este programa estamos invitando al director de la película La Jaula de Oro. 41 premios lleva y yo creo que merecería muchos más. Desde luego estamos reconociendo todas las cualidades que tiene, ya hablamos de la actuación, hablamos del ritmo, hay que decir que la imagen, la fotografía es impecable, la música está magníficamente elegida y por supuesto el vestuario no podía ser de otra manera. Hay algo más que nos dice don Abel Montaño, dice, a mí me parece excelente la edición de la película, felicidades al director Diego Ahumada. Margarita Navarro, quiero felicitar a la señora Pacheco y al director Diego Quemada, puso aquí, puso al revés en la otra, por su película La Jaula de Oro y Quiero ser piloto. Bueno, Quiero ser piloto es un documental, me hubiera encantado hacerlo. Habla sobre la pobreza en Kenia, dura 18 minutos y simplemente a través del testimonio de un niño comprendemos lo que significa de verdad la miseria y la soledad. Nada más le resumo este documental con una cosa que dice el niño. Dice, quiero ser piloto para ir muy lejos, etc. Pero hay un momento en que interrumpe sus deseos y dice, desde el domingo no como y es miércoles, que a mí me parece una frase escalofriante. Donde haya un niño que diga eso, el mundo está mal y la sociedad está mal. Sí, hay mucha hipocresía. Todas las frases que se dicen en ese poema de Quiero ser piloto. Terrible. Que empezó con una pregunta, ¿no? Empecé hablando con unos 50 niños huérfanos de allí de Raila, de una escuela en Quibera. Y claro, todos me contaban sus problemas y sus dificultades. ¿En qué idioma? En inglés, porque como era colonia inglesa. Y eran de diferentes tribus, ¿no? Hay luos, hay varios. De hecho, ¿sabes quién me ayudó? Lupita Nyong'o, la que está nominada ahora para... maravillosa mujer, me encantaría conocerla. Ahora que es actriz famosa, ella me ayudó en ese cortometraje, me consiguió varias cosas, somos amigos. Bueno, ahora le he perdido el rastro porque claro, ya es tan famosa. Pero ella estará muy contenta de decir, yo conozco a Diego, es muy famoso y no le quiero perder el rastro. Sí, pero me alegro muchísimo que ella ahora está nominada para la de Mejor Actriz. Yo vi algunas escenas y es convincente. Tiene una pinta fantástica, sí. Entonces, ella es luo, ella es de la etnia luo, es que hay muchas etnias ahí en Kenia. Pero bueno, entonces en Kibera hay como 5 o 6 etnias diferentes. Yo había trabajado ahí en una película que se llama El jardinero fiel, yo trabajaba de cámara para ganarme la vida. Y por eso estaba en Kenia y los niños bueno, el que era uno de mis asistentes, Peter, me dijo, tienes que hacer una película sobre los niños. Y yo le dije, híjole, ¿pero qué puedo hacer? O sea, es que la situación aquí está tremenda, ¿no? Y me dijo, no te puedes ir sin ayudarles. Bueno, entonces le dije, bueno, pues ármame un día que pueda hablarlo con ellos y a ver qué historia quieren ellos que cuente, ¿no? Entonces me dediqué todo un día nada más a escucharles. Al acabar, bueno, cada conversación con cada niño le decía, ¿cuál es tu sueño? ¿No? O sea, primero me contaban todos sus problemas, que todas las frases, por eso lo de que no como desde el miércoles,
todo viene de ahí, que los políticos nos roban, que se olvidan de nosotros, que no tengo dinero. Que no se llenen los bolsillos, dice el niño, que se acuerden de cuidarlos. Sí, sí, exacto. Entonces todo viene de ellos. Pero cuando les preguntaba cuál es tu sueño, decían, quiero ser piloto, quiero volar. Entonces al acabar eso digo, ¿cómo es posible que de los 50 niños, 48 quieran ser pilotos y quieran volar? Entonces empecé con una pregunta, ¿por qué todos estos niños quieren volar? Para tener un padre y una madre que los abracen y a quien ellos puedan abrazar. Sí. Para poder jugar con niños que no los desprecien porque son seropositivos. Para vivir en un lugar donde las madres no mueran debido justamente al SIDA. Sí. Y desde luego para poder comer, ir a una escuela donde haya muchos libros y poder aprender. Bueno, es el sueño de todos los niños, ¿no? Sí, sí, entonces así fue el cortometraje fue una pregunta, ¿no? que todos nos hiciéramos de qué tipo de realidad hemos creado que hace que los niños no quieran estar en la Tierra. Están también tus obsesiones. El tren. Aparece Sí. en Quiero ser piloto, el niño va caminando por unas vías. Y desde luego en La Morena, que es un documental absolutamente, yo no me lo había imaginado, impresionante, la historia de un transvesti, de un homosexual, al que le dicen La Morena y cuenta su vida, se dedica a vender en una tortillería. Hay un momento en que se ve un papalote y se ven las vías. El papalote podía ser el avión. Sí, sí es verdad. Y desde luego en La Jaula de Oro, bueno, las vías son un personaje importantísimo. Casi es un coro griego, ¿no? Sí, sí, es curioso, no me había dado cuenta yo de eso, mira, Cristian. Yo siempre bueno, de hecho de niño jugaba con muchos trenes. También en La Jaula aparece una maqueta de un tren. Pero aparte de esa cuestión de niño de uno, también para mí en el caso de La Jaula de Oro el tren simboliza esta obsesión por el progreso material y por esta sociedad consumista postindustrial que devora seres humanos y materias primas para cada vez ir más rápido hacia un lugar que no sabemos ni cuál es, ¿no? Me impresionó mucho una película que se llama Los hermanos Marx en el Oeste, no sé si la has visto. No la conozco. En una escena de la película ellos destruyen el vagón para meter más madera a la locomotora, ¿no? Para ir más rápido. Y ya no van a tener tren. Les van gritando y van destruyendo la escena final, no hay tren. Y entonces, claro, eso un poco simboliza lo que estamos haciendo como colectivo, como sociedad. Estamos cargándonos el planeta, cargándonos todo, matándonos unos a otros, creando sociedades donde nos explotamos unos a otros y nos esclavizamos unos a otros para ir hacia dónde, ¿no? Entonces el tren... A quedarse solo. Sí. En una especie de soledad absoluta, ¿no? Sí. También el tren, otra cosa que estudié fue el manifiesto Destino. No sé si conoces un poco ese tema, es muy fuerte. Yo recomiendo que todo mexicano, yo creo que todo latinoamericano también debería estudiar la historia con su vecino del norte, ¿no? La relación desde la fundación de los Estados Unidos con sus 3 estados, cómo ha sido esa historia, ¿no? Y cómo digamos que, como decía la doctrina Monroe, América es para los americanos, ¿no? Pero ellos se consideran los únicos americanos. Sí, claro, lo que realmente querían decir es América es para los norteamericanos. Entonces siempre han visto todo el territorio americano como una extensión de su territorio. También estudiar el destino manifiesto, qué es lo que justificó la colonización de los Estados Unidos, ¿no? Entonces hay una pintura, por ejemplo, que yo también manejé mucho para la película, que se llama American Progress, ¿no? Entonces la diosa Progreso, vestida de blanco, que está volando, y detrás viene el ferrocarril, viene el telégrafo, vienen los grandes edificios, entre comillas, la civilización, y en primer plano vemos a los indígenas y a los animales salvajes, también entre comillas, escapando, ¿no? Entonces esa era un poco la filosofía del Destino Manifiesto, era que ellos se creían y se siguen creyendo escogidos por Dios para colonizar los Estados Unidos y dominar el mundo, ¿no? O sea, de hecho lo siguen creyendo, o sea, la doctrina Monroe y el Destino Manifiesto marca toda la política con los Estados Unidos y de los Estados Unidos y marca
muchísimo México, ¿no? Como hemos visto a través del Tratado de Libre Comercio, que es lo que ha provocado la gran migración y que es lo que está destruyendo la producción nacional. Vemos cómo todos son Home Depot y Costco y Walmart y Burger King y McDonald's, y la tiendita de la esquina tiene que cerrar y la papelería... Agonizando. Sí, entonces todos los migrantes te cuentan, ¿no? Te dicen, te hablan de eso, de que la destrucción de la producción nacional no solo es, o sea, principalmente es la producción nacional mexicana, la producción nacional centroamericana. Entonces, si tiene algún sentido el nacionalismo, yo creo que va por ahí, es proteger la producción nacional, porque pues, si no hay trabajo, pues la gente se tiene que ir, ¿no? Entonces, eso era un poco, el tren simboliza todo eso, simboliza este monstruo del progreso que a toda costa cada vez quiere ir más rápido. Bueno, yo quisiera ir muy rápido para poder leerte todo lo que te dicen nuestros amigos. Bueno, para empezar, a mí me parece excelente la edición de la película. Felicidades al director Diego Quemada. Hablo para felicitar, dice doña Emilia González, a la señora Pacheco por su programa, y me gustaría preguntarle a Diego, ¿qué fecha es en la que pasan los migrantes de la Bestia por Lechería? Pues yo los he visto varias veces y es una escena horrible, porque se meten en una curva y se ponen todos juntos unos con otros, sin nada, pero ves los restos de algo que les llevó una señora, justamente, no es una de las patronas, es una señora que vive en Lechería, que les lleva pues latas de refresco, sí, pan, una toalla para que tengan dónde poner la cabeza, alguna cosa así, ¿no? Pero sí, la escena es terrible, creo que es constante. Sí, y el drama del mexicano y del centroamericano es el mismo en los Estados Unidos, es el mismo en la frontera. Y yo lo que quería también hablar en esta película, o sea, me dije, bueno, vamos a representar con estos protagonistas la migración urbana y la migración rural, la migración indígena, la migración mestiza, hombres, mujeres, ¿no? A través de los niños, pero también lo voy a hacer más dramático, personificándolo principalmente en centroamericanos, porque claro, ellos tienen la dificultad añadida de cruzar el territorio mexicano, ¿no? Pero la violencia que padecen, que es atroz. Sí, pero el drama al final es el mismo, la situación es la misma, ¿no? Y los motivos. Y los motivos, exacto. Entonces, volviendo un poquito... bueno, perdón, no sé si... No, había... Sí. Yo tengo mucha ropa que me interesaría regalar, pues hay que ir, las vecinas de Lechería, que están cerca de las vías, los ayudan, son conocidas unas de otras. Usted puede llevar la ropa y ellas se las darán con mucho gusto. Sí, también pueden buscar albergue Hermanos en el Camino, del padre Solalinde, y también todos los albergues de los escalabrinianos, ¿no? De la orden de los escalabrinianos, que ayudan muchísimo a los migrantes también. Albergue Hermanos en el Camino. Hermanos en el Camino, que Perfecto. Es del padre Solalinde, y los albergues de los escalabrinianos, y con ellos pueden donar muchas cosas. Perfecto. Emilia González agrega, y felicidades a Diego por la película que está a punto de lanzar. Se estrena en mayo, ¿verdad? Sí, el 9 de mayo. ¿En cuántas salas? Parece que va a ser en 75. Nos va a ayudar, parece que nos va a ayudar Cinépolis a tratar de que tengamos una buena salida junto con Cine Caníbal. Y bueno, y esperamos que luego podamos igual ampliar incluso a más salas. Yo espero que la película se vea mucho. Es una película que yo nunca la concebí para una élite, sino la concebí para la gente. Y es una película entretenida. Y hay algo bonito, no la hiciste para ganar premios, eso se nota. No la hiciste para Hollywood, entre comillas y sin comillas. La hiciste porque era lo que querías. Ay, tengo que querer algo. Otro corte. No hay más remedio. Samara Naranjo dice, quiero felicitar al productor por su película, ya la vi y me gustó mucho, ojalá que nos pudiera llamar otra vez, aunque fuera rapidito y nos dijera por qué le gustó o qué fue lo que más le gustó. Vanessa Romero, quisiera felicitar a la señora Pacheco por su programa, me gustaría que Diego mencione su nacionalidad, lo felicito por su trabajo. ¿Eres de?
Sí, bueno, yo nací en Burgos, en Sí. España. Emigré hace 18 años de mi país y fui a los Estados Unidos. Allí trabajé un tiempo sin ¿En documentos. Portland estuviste? En Portland y luego en Los Ángeles. Trabajé en la industria del cine, subí la escalerita, empecé de chico de los recados y llevando cafés y eso. Luego subí en el departamento de cámara. Entonces, eventualmente me conseguí papeles, ¿no? A través de un abogado. Y luego, Los compraste en un parque, ¿no? Los al falsos principio, primero. los primeros sí, en O sea que MacArthur. conoces Sí. muy bien lo que es la migración y además hay Sí. que decir, perdón que te interrumpa, que Diego fue a los Estados Unidos cuando aún no sabía inglés y me imagino que por eso entiendes muy bien la experiencia de Chauk, Sí. que debe ser horrible no poder comunicarte con alguien. Bueno, sí, sí hablaba un poquito. Sí, hablaba pero un poquito, ahí sí. en la nota que me mandaron decía que no hablabas. Ah, ¿no? No. Ay, qué exagerados. Bueno, pues lo hicieron para darle dramatismo a la Sí, historia. exacto. Acuérdate que Sí. siempre agregamos algo para ponerle emoción, ¿no? Sí. Entonces, yo me empecé a sentir muy vacío después de unos años de vivir en Estados Unidos por esta cultura anglosajona no sé, tan fría. Entonces, España me pillaba muy lejos. Entonces, empecé a ir mucho a México, principalmente porque mi madre, que falleció, también fue parte de lo que a mí me provocó emigrar de mi país. ¿Por qué venía ella tanto a México y a Guatemala? Porque tenía muchos amigos y amigas que eran... ¿Ella a qué se dedicaba? ¿Era actriz? Era profesora de literatura. Ajá. Y era una mujer muy culta, apasionada, maravillosa. Ella marcó ¿Dejó mucho. libros escritos? No, no escribía, era más... Era una maestra, era como una debe maestra, ser. sí, estudiaba mucho poesía, literatura y historia. A mí me marcó mucho, yo creo que hay mucho de ella en esta película. Y bueno, no me hubiera ido de mi país si no se hubiera muerto, seguramente. Y bueno, entonces ella iba mucho a Guatemala y a México y tenía muchos amigos de la teología de la liberación. Durante todos los años finales de los 70 y 80, ella iba a comunidades indígenas en las montañas. ¿Cómo se llamaba? Charo. Charo. Sí, Rosario Díez. Y mataron a muchísimos de sus amigos y amigas, ¿no? Entonces yo crecí con estas historias, a mí me contaba estas historias y era indignante, o sea, la United Fruit Company, la guerra financiada en Guatemala, en Salvador, en Honduras, todas esas historias. Entonces era una indignación que uno sentía, seguramente por eso he hecho esta película y por eso seguramente vivo aquí, ¿no? Entonces, eventualmente empecé a venir, ya te digo, a partir del 2002, empecé a venir muchísimo a México y empecé este documental, eventualmente me quedé aquí a vivir, me cansé de vivir en Estados Unidos, emigré al sur, digamos, me fascina México y su cultura y su gente y me enamoré de este país y bueno, me nacionalicé mexicano, entonces renuncié a la nacionalidad española y soy mexicano, no de nacimiento, pero... Nos da mucho gusto que lo hayas hecho. Sí, muchas gracias. Isela Sánchez, quiero felicitar a la señora Pacheco por su programa. Felicito al director Quemada y le deseo muchos éxitos más. Margarita Navarro, quiero felicitar a la señora Pacheco y al director Diego Quemada por su película La Jaula de Oro y quiero ser piloto. Jaime Tenangos, ¿cuánto se estrenará la película? En mayo, ¿no? 9 de mayo, sí. 9 de mayo. Sí. Alicia Jiménez, felicito a Cristina Pacheco por su invitado de hoy. Estoy de acuerdo con que lo que dijo el director de cine, porque no debe haber fronteras, son nuestros hermanos los de Guatemala. Ojalá que lo recordáramos cuando sufren tantas vejaciones en su travesía rumbo a los Estados Unidos. Sí. Julio Ortiz, hablo para felicitar a la señora Pacheco por su programa. Siempre es muy ameno y siempre se aprende algo. Por eso me gusta hacerlo, porque aprendo tantas cosas. Hoy he aprendido muchas cosas gracias a la conversación con nuestro invitado. También quisiera preguntarle a Diego, ¿hay algún director de cine que haya admirado? Pues hay un hindú que admiras mucho, ¿no? Ay, hay muchísimos directores que me inspiran y que me han inspirado Satya Virrey, el indio. ¿Recibiste un premio con su nombre? Sí, sí. Gillo Pontecorvo, también me dieron otro premio de él, de la batalla de Argel. Akira Kurosawa. Maravillosa. A mí me fascina Akira Kurosawa, me fascina Tomás Gutiérrez Alea. ¿Sabes de lo que hablaba él? Ahora que estuve en Cuba, en el Festival de La Habana, tuve la oportunidad de conocer a su mujer vio la película y él habla él escribió un libro muy bueno, por cierto, que se llama La dialéctica del espectador. En él habla de que hay dos tipos de cine. Hay un tipo de cine que es el cine que él llama reaccionario, es un cine que trata de mantener el estado de las cosas, que no quiere cambiar nada. Que te conformes. Sí, quiere que tú salgas del cine, normalmente se maneja el final feliz, quiere que tú salgas del cine sintiendo que todo está bien, ¿no? Hay otro tipo de cine
que tratamos de hacer, que es un cine que trata de provocar una transformación en el espectador, que trata de provocar un cambio, que trata de inspirar su rebeldía y que también trata principalmente de provocar un impacto, ¿no?, en nuestra sociedad. También es un cine que quiere que sepamos lo que está pasando. Sí, sí, y que trata de estimular el pensamiento crítico, ¿no? En vez de simplemente estar dormido, asimilando lo que te dan, que uno participe activamente y que uno salga del cine cuestionando las cosas, ¿no? Y diciendo, como cuando lees un buen libro. ¿sí? Te plantea una serie de preguntas que a lo mejor no llegas a responder, pero te hace pensar, te hace interrogarte, y eso es muy bonito. Sí, exacto. Es muy conmovedor. Y el cine particularmente, que es espectáculo, tiene que tener una función de entretenimiento. O sea, eso es importantísimo, ¿no? Pero puede tener una función más allá de eso, ¿no?, añadida, que no va peleada con el entretenimiento, ¿no? Luz Alicia Priego dice: abro para felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su invitado, el director Diego, por la buena idea de la película, y para comentarle que esto ocurre mucho en la frontera. Hablo de Chihuahua y por acá se ve mucho de eso. También me siento orgullosa de que en las zonas fronterizas hay grupos de mujeres que ayudan a estas personas. Pues ahí están las patronas, que son unas mujeres absolutamente ejemplares. Gabriela Rodríguez: hablo para felicitar a la señora Pacheco por su programa y por su invitado, el director Diego, al cual me gustaría preguntarle dónde podemos ver su película. Sí, bueno, la película se estrena el 9 de mayo en México. Yo espero, parece que va a ser en aproximadamente unas 75 salas de momento, quizá ampliable. Y bueno, entonces, pues de momento, desgraciadamente, hay que esperar a entonces. Sí. Sí. ¿Y qué más? Y luego, no sé si tienes otra pregunta, pero sí, me quedé con ganas de hablar de lo del casting y de la actuación. Verónica Pérez dice: estoy sorprendida por la absoluta sencillez del director Diego Quemada, y gracias a Cristina Pacheco por invitar a gente tan interesante. La señora Maritza Isaías Moreno dice: quiero felicitar a Diego Quemada, su película es una cruda realidad de lo que estamos viviendo. Uno como madre se pone a pensar en los niños. Esta película da sensibilidad para tener más cuidado con nuestros hijos. Pues tú querías hablar de algo muy importante, que es la forma en que lograste que los jóvenes actuaran. Tenemos muy poco tiempo, si puede ser muy breve, porque sí es muy importante que lo sepamos. Sí, principalmente ellos no conocían la historia. Eso es que les leías pedacitos. Sí, o sea, ellos no sabían, o sea, lo que hicimos es, la idea era filmar la película en continuidad. Eso lo aprendí gracias a Ken Loach, a un director británico, con el que yo tuve la oportunidad de trabajar en 3 películas como su asistente, y ahí me enseñó su método, en el cual, sí, los actores no conocen la historia. Entonces filmas en continuidad, en orden cronológico. Pero ¿cómo puedes hacer que sientan el fragmento de una historia? Ellos viven una experiencia vital. Tú creas las situaciones, o sea, empiezas la película, por ejemplo, nosotros empezamos la película en Guatemala, ¿no? Salimos de donde ellos viven, de su casa. La casa que vemos es donde vive Juan, el barrio que vivimos es donde él vive, y empezamos el viaje, y nosotros viajamos a su lado, y cada escena, cada día, yo le leía la escena, le decía: aquí ahora va a pasar esto. Entonces ellos simplemente la vivían esa experiencia, y así todo. Entonces capacidad de improvisación en Juan. Eso es lo que observo. Eso es lo que miraba en el casting. En el casting los ejercicios eran: primero les pedía que bailaran, les ponía música para ver su conexión con su cuerpo. Luego les daba 1 o 2 improvisaciones y luego les preguntaba si querían ir a Estados Unidos, ¿no? Porque, o sea, lo que quería era lo más cercano posible al personaje. Y todos me dijeron que sí, obviamente, excepto ella. Ella lo que quería, ser actriz, ¿no? Ella quería ser actriz. Pero Chauk es músico. Chauk es músico, el arpa. sí. Todos son artistas también, que es lo bonito de ellos. Es que todos, o sea, como se planteó, esto es una extensión de tu arte, ¿no? Chauk es músico, Brandon es bailarín de hip hop, ella actriz callejera de activismo político, Carlos, que abandona el viaje, es dibujante y grafitero. Y así se les planteó, ¿no? Esto es una extensión de tu actividad artística. Y ahora todos, y luego vas a volver a tu vida normal y ojalá que continúes creando. No pienses que te van a volver a dar un papel actuando, porque quién sabe qué va a pasar. Y todos volvieron, o sea, Juan pues trabaja de tornero, Carlos volvió también a su colonia, ella está estudiando actuación,
Rodolfo. Que ¿Han visto la película? Sí. ¿Qué dicen? Sí. No, pues les encanta. ¿Cómo se ven? ¿Se reconocen? Les encanta verse en la pantalla, ser protagonistas. O sea, de hecho a mí Juan, lo que me dijo Brandon en el casting es: yo quiero ser rico y famoso. Bueno, no, dijo yo quiero ser famoso, ¿no? Y entonces, ya es famoso. Sí, entonces al final uno no es tan importante. Ellos tienen un sueño, hay un encuentro, hay un intercambio, se plantean las cosas muy claras sobre la mesa. Nosotros necesitamos esto es un trabajo, y al final pues yo creo que ha sido muy positivo para todos, ¿no? Para nosotros ha sido muy positiva tu presencia en este programa. Sí. Agradecemos sinceramente los que hemos tenido la oportunidad de ver la película, que hayas ideado esta cinta, La Jaula de Oro. Desde luego agradecemos todo lo que nos has dicho acerca de tu trabajo, acerca de lo que es el cine y acerca de esas historias de 3 migrantes que tienen que ver muchísimo, desgraciadamente, con nuestra historia aquí en el territorio nacional. Yo quiero despedirme de ustedes y recordarles que el próximo viernes nos vamos a encontrar aquí una vez más para seguir conversando. Y desde luego, Diego, esta es tu casa. Ojalá que pronto veamos otra cinta tuya, nos dará mucho gusto. Y bueno, pues ya sabes, esta es una sala como de una casa donde puedes llegar, sentarte cómodamente y conversar acerca de tu trabajo, que es una maravilla. Nos vemos el próximo viernes. Hasta entonces. Gracias, Diego. Muchas gracias.